Cali es una ciudad de inmigrantes, siempre lo ha sido. Enclavada en un valle, con el Océano Pacífico como puerta de entrada, esta tierra ha presenciado la llegada de diferentes inmigraciones provenientes de otras regiones del país y también de culturas remotas. Yo soy descendiente de una de esas diásporas. Mi abuelo fue uno de los primeros chinos en llegar a Colombia por Buenaventura. La autora que tengo hoy el honor de presentar es hija de colombianos, creció en Estados Unidos, un país que históricamente ha sido el símbolo por excelencia de la concreción de los sueños, de la posibilidad de un nuevo comienzo. En su libro, Vida, Patricia describe con sutileza y profundidad en punzantes y poéticos relatos que impactan como frescos bellamente construidos las existencias de estos inmigrantes, desafiando los lugares comunes. Narra las vidas de personajes como el novio, Vida, Diego, Vlad y Elsa, Paloma y Día, entre otros, revelando sus sueños y derrotas, mientras ellos chapotean en la nostalgia de la tierra añorada de aquellos días difíciles, pero con seguridad más felices. Un anhelo latente busca la manera de manifestarse de alguna manera en sus vidas, pues conservan el impulso del amor, más allá de las circunstancias descorazonadoras. Con el libro, Patricia se hizo acreedora este año del Premio Narrativa Biblioteca de la Universidad de Afit. Vida, su ópera prima, le mereció otras distinciones, como ser catalogado por el New York Times como libro notable del año y ser finalista del Penn Hemingway Fiction Award y el Patterson Fiction Award, entre otros. Ha publicado libros más, No es amor, es solo París, y Las venas del océano, próximo a llegar a Colombia. Actualmente es profesora de escritura creativa en la Universidad de Miami y es editora del Miami Rail. Señoras y señores, les presento a Patricia Engel. Hola, Patricia. Hola a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Yo feliz de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Patricia. Pues primero, para que el público te conociera, me gustaría que comenzáramos, que nos dieras un contexto de quién eres tú, de cómo ha sido tu vida en Estados Unidos, qué estudios has tenido, como a grandes rasgos, para que el público se entere. Bueno, ¿quién soy yo? Pregunta un poco filosófica. Sí. Bueno, yo soy hija de inmigrantes colombianos en los Estados Unidos. Yo nací en el estado de New Jersey, en las afueras de la ciudad de Nueva York. Viví ahí casi toda la vida, hasta que empecé la universidad en la Universidad de Nueva York, NYU, en Manhattan. Y luego, después de trabajar unos 5 años allá en la ciudad, empecé la maestría en escritura creativa en Miami y ahora vivo en Miami desde hace 13 años. Pero antes de eso, la trayectoria como escritora más o menos empezó cuando yo era muy niña, cuando aprendí a escribir. Yo vengo de una familia muy artística, muy creativa. No son artistas profesionales ni músicos profesionales. O sea, nunca tuvieron esa clase de éxito, pero sí siempre estaban muy dedicadas a su pintura, su música, aunque les tocaba trabajar en otras cosas para ganarse la vida. Entonces, en mi casa siempre hubo ese apoyo y respeto para la pasión artística, y mis papás siempre pues, me apoyaron en ese sentido. Entonces empecé desde muy pequeña, de lo que acuerdo, dibujando. Yo quería ser pintora, artista, como mis tíos. Pero cuando aprendí a escribir, empecé a escribir como frasecitas para acompañar mis dibujos, y esas frases se convirtieron en frases más largas, y luego cuentos o medio cuentos. Y a través de unos años esos cuentos se convirtieron en cuentos más completos y dejé de dibujar tanto. Empecé a tener diarios, yo era muy dedicada a mi diario, escribía todos los días pues contando los detalles de mi vida, lo que para mí era importante, que era mi casa, mis amistades, mis mascotas y no mucho más, ¿no? Pero yo era una niña muy callada, entonces no era la clase de niña que decía como que escribía algo y se lo mostraba a mis padres para que me dijeran que qué bueno, ¿no? Que trabajo tan bien hecho. No, yo nunca pues lo hacía para recibir admiración o aceptación, lo hacía para acompañarme. Y así fue siempre. Yo tenía la idea, porque no conocía escritores profesionales,
que iba a trabajar en otras cosas porque tenía muchos intereses, muchas pasiones, y que de una manera u otra iba a poder escribir novelas en mi tiempo libre. No sé por qué tenía esa idea, fue porque no tenía ningún ejemplo. Nadie puede guiarme como escritora. Entré a la universidad, estudié otras cosas, ni siquiera estudié escritura narrativa. Estudié literatura francesa y historia del arte porque es lo que me gustaba, y pensé que iba a trabajar en eso y, no sé, y escribir de noche. Y eso lo hice por mucho tiempo hasta que pues me di cuenta que me sentía totalmente miserable en mis trabajos, en la carrera que tenía en Nueva York, y decidí dedicarme a full como escritora a ver si lograba pues conseguir algo con eso. De entrada hay como un diálogo interesante entre el dibujo, entre la pintura, incluso estudiaste historia del arte. ¿Cómo crees que de alguna manera tu escritura se fue nutriendo de lo pictórico, del dibujo, de la pintura? Yo me creí con mucha arte, el amor al arte en mi casa, pintura, escultura, música, la ópera, cine, de todo. Entonces siempre fui muy influida por las imágenes y los otros sentidos artísticos, y menos por el lenguaje y la palabra. Entonces siempre creo que pues desde el principio trataba de escribir imágenes. O sea, hacer de mis obras que fuera una experiencia visual, no solamente una experiencia del texto. Perfecto. Y Vida fue, digamos, el primer intento que ya asumes como escritora cuando tú dices, bueno, yo quiero dedicarme a esto, como lo contabas, y ser una escritora profesional. ¿O hubo algunos intentos anteriores a Vida? Sí, muchos intentos. Yo empecé cuando tenía como 22, 23 años a tratar de escribir una novela sin tener idea de cómo hacerlo. Entonces, eso cada año empezaba una novela y lo abandonaba después de 30, 40, 50 páginas porque no tenía el conocimiento para seguir, y no tenía el sentido de estructura, pues no tenía el conocimiento suficiente para poder seguir con eso. Pero sí escribía cuentos cortos, y cuando entré a hacer la maestría, que era un programa de 3 años, empecé a escribir pues con más seriedad y más cuentos cortos. Pero cuando yo escribía Vida, yo estaba trabajando en otra novela que me estaba costando mucha dificultad, y para entretenerme, cuando me sentía frustrada con esa novela, escribía cuentos cortos, relatos. Y en algún momento, después de haber escrito 4 o 5 cuentos cortos con la misma protagonista, me di cuenta que estaba escribiendo otro libro. Finalmente abandoné esa otra novela completamente y me enfoqué en el libro que terminó siendo Vida. Pero fue como un accidente. Claro, y cómo tú contrastando, digamos, lo que es escribir cuentos cortos y escribir una novela como tal, que era el otro intento que estabas haciendo, ¿cómo eran los desafíos diferentes de escribir una novela a un cuento? ¿Cómo sentías esos desafíos? Los dos tienen sus lados difíciles y los dos tienen sus placeres, ¿no? Escribir un cuento corto, pues por lo general uno lo termina mucho en menos tiempo, entonces uno siente esa satisfacción más inmediata. En cambio, escribir una novela, para mí es un proceso de 1, 2, 3, 4 años. Son años muy solos porque pues nadie te está diciendo, no tienes como pruebas del trabajo que has terminado. En cambio, un cuento corto pues ya está hecho después de 1 mes o 2 meses, un par de meses. La cosa es que no tengo una preferencia de una sobre la otra. Cuando me llega a mí personajes o voces o temas, como que me dicen, tiene que ser o cuento corto o tiene que ser novela. Y la misma historia dicta sus términos de lo que tiene que ser en su forma, estructura.
¿Con la poesía, por ejemplo, tenías alguna clase de relación? Yo escribía poesía de niña, pero hace 1000 años que no escribo poesía, soy muy mal poeta. Y en aquella época me interesaría preguntarte sobre tus lecturas, a la parte que estabas, digamos, como en esa búsqueda de ser escritora, de concretar tu camino, ¿qué leías? ¿En ese entonces o Sí, ahora? en ese entonces. Yo creo que para mí el periodo en que yo era la más abierta a la literatura y que los libros que me han afectado de una manera más profunda me llegaron cuando yo tenía como 14, 15, 16 años, a esa edad, cuando pues yo tenía los ojos totalmente abiertos al mundo. Y los libros que, como no sé si es de casualidad o porque tenía alguna intuición que me guió hacia esos libros y escritores, eran todos escritores de exilio, ciertos exilios distintos. Por ejemplo, Albert Camus, el extranjero, no sé si lo han leído, Anaïs Nin, Romain Gary, Maryse Condé, James Baldwin, y todos son muy distintos, pero todos, pues finalmente analizándolo desde ahora, veo que lo que me atraía a esas voces eran que todos se sentían de una manera u otra un poco afuera de la sociedad en que vivían. Y de alguna manera allí es donde se vuelve interesante la literatura porque se vuelve un tema vital, ¿no? Es decir, no es solamente leer un texto, sino uno empieza a hacer enlaces y uno empieza a hacerle sentido muchas cosas de su propia vida concreta. ¿Cómo entonces esos textos de exilio empiezan a resonar con tu propia vida concreta? Yo casi todos los escritores que nombré eran escritores que mantenían diarios personales. Entonces yo me di cuenta de que eso de mantener un diario y cuenta de la vida privada de una persona que tenía valor, que no era una pérdida de tiempo. Entonces me enfoqué más en la disciplina de escribir todos los días para mí misma. Y también me di cuenta que esa voz íntima, la misma voz que uno tiene cuando pues, solamente está escribiendo para ellos mismos, que esa voz también tiene valor literaria. Y en términos de tu condición de ser una estadounidense, hija de inmigrantes colombianos, en relación con esos textos que hablan de inmigraciones también, ¿cómo empezó a gestarse allí como ese primer libro que saldría publicado? Yo creo que para muchos escritores el primer libro es el libro que estás escribiendo durante toda la vida hasta que finalmente se escribe de verdad y sale, ¿no? Entonces Vida, aunque lo escribí cuando tenía como 28 años por ahí, creo que yo estaba viviendo con ese cuento y esa voz y esos personajes desde mucho antes. Y ese libro es un poco especial porque salió de un proceso muy orgánico. No tenía la idea de que se iba a publicar, jamás pensé que la gente se iba a interesar en leerlo. Lo escribí para mí, totalmente para jugar, para divertirme. Y pues creo que al final, en el producto final, que eso se siente, se nota en la voz. Y con todos los libros y cuentos que he escrito después de eso, trato de volver a ese espacio muy privado y muy íntimo que es pues mi relación personal con la página. Hay autores que sostienen que en ese primer libro, digamos que están las claves y la gran sustancia de todo lo que un autor va a desarrollar después. García Márquez, nuestro Nobel, dice que si él escribió muchos libros, pero realmente escribió un gran libro que era el libro de la soledad. ¿Tú qué opinas sobre esa opinión y cómo lo ves en la perspectiva de tu propia obra? ¿Crees que hay un gran tema fundamental, ya habiendo 2 libros que has publicado después de Vida, o no estás de acuerdo con esa afirmación? Yo creo que cada escritor tiene obsesiones,
preocupaciones que los siguen a lo largo de su carrera. Y eso viene de sus vidas personales. En mi caso, lo que puedo observar, lo más obvio es que todos mis libros tienen inmigrantes y colombianos como protagonistas o personajes. Se trata mucho del exilio, no solamente geográfico, sino sentimental, las familias fracturadas, también encarcelación, cautiverio, pues y las distancias emocionales y las relaciones íntimas y cómo una persona pues confronta su propia identidad a través de esas relaciones y decisiones que les toca tomar. Me gustaría que nos contaras un poco sobre cómo es tu proceso creativo, o sea, tienes unos rituales específicos, escribes a determinadas horas, necesitas una taza de café, o escuchas alguna música en especial. El café lo dejé hace 6 años con mucha dificultad, pero antes de eso tomaba mucha café. Bueno, yo escribo por lo general por la mañana, antes de que llegan las llamadas y las citas del día y los correos electrónicos. Me gusta escribir, por ejemplo, desde las 9 de la mañana. En un día ideal puedo escribir todo el día, solamente paro para almorzar algo. O si no, si tengo que enseñar o algo así, trato de por lo menos escribir o estar ahí presente abierto a escribir 3 o 4 horas. Silencio, me gusta la luz natural. Casi nunca escribo de noche o con luz artificial. Y sin música, silencio, sí. Silencio total. Sí. Me gustaría también preguntarte por el punto de partida de tus creaciones. Digamos que hay autores que parten más de una imagen visual. García Márquez hablaba de que él veía un señor de edad como que parecía estar esperando algo y ese fue el punto de partida para el coronel, no tiene quien le escriba. Borges, por ejemplo, es un autor mucho más racional, mucho más filosófico. Sus cuentos parece que parten de un concepto, una idea. Truman Capote, Dostoyevsky pueden partir de una noticia periodística. En el caso tuyo, ¿cuál puede ser ese punto de partida para un cuento, para una novela? En vida, cada cuento empieza como un secreto que la protagonista va a revelar al lector. En el caso de mi novela No es amor, es solo París, empezó con una noticia que era la muerte de la princesa Diana en París. Y la protagonista llega a París esa noche, la muerte de la princesa, y tiene mucho que ver con la historia que sucede. En mi última novela, Las venas del océano, la que va a salir el año que viene aquí en Colombia, esa novela empezó con una imagen y fue que una vez yo estaba en el carro con mi mamá y estamos pasando por un puente y de repente mi mamá me dijo, yo estaba la que estaba manejando, mi mamá dice, ves ese puente allá, hace muchos años un señor tiró un bebé por el puente. Entonces ella no tenía más información ni más detalles, no sabía ni por qué sucedió eso, ni qué había pasado después, pero me impactó esa imagen de un papá tirando su propio hijo por el puente al mar abierto. Entonces me quedé con esa imagen y pensé, bueno, eso lo voy a usar en una historia un día, pero me demoré años y años y años. Finalmente, después de haber terminado a escribir a vida, pero antes de No es amor, es solo París, escribí un cuento corto que se llamaba The Bridge, el puente, que se trata de esa historia del bebé que fue tirado por el puente. Y pues lo primero fue que me produjo dificultad pensar quién va a contar esta historia. El papá, el bebé se murió, sobrevivió. Finalmente decidí que la hermana del bebé que fue tirado por el puente iba a contar la historia de toda su familia. Bueno, pero fue un cuento corto y fue publicado en el 2008, 2009
escribí otra novela, pero siempre ese cuento me tocó de una forma más profunda que otros cuentos, porque escribo bastantes cuentos cortos, pero esa no sé, me quedé pensando en esa. Luego decidí volver a ese cuento para escribir la novela Las venas del océano, que es la continuación de todo ese cuento, de que empieza con esa imagen. Me gustaría saber si tienes algún criterio, porque a los escritores nos pueden rondar muchas ideas, pero digamos si tienes algún criterio para decir, listo, esto sale como cuento o sale como novela. ¿Hay un criterio que tú digas, ya no puedo seguir con esto, hay que escribirlo? No. Es un poco de instinto, intuición, pero a veces pues me equivoco. A veces pienso que estoy escribiendo un cuento corto y me doy cuenta que es una novela, una novela corto. A veces pienso que voy a empezar una novela y me doy cuenta que no va para más y va a ser un cuento corto. Pero digamos, ¿tiene que decantarse por algún tiempo o digamos que tienes como la intuición y de una los escribes, o prefieres esperar un poco para ver si realmente tiene las fuerzas suficientes para que tenga una salida creativa? Eso cambia. A veces me ha tocado que me siento enfrente de la página blanca y empiezo a escribir y algo me sale de no sé dónde y termino en completo un cuento corto el mismo día. Ya está hecho. Con el libro de vida, la mayoría de esos cuentos los escribí cada uno en un día. Trabajé después revisando cada cuento, pero por lo general la primera versión fue escrito ya de un tirón. Pero hay otros cuentos que me cuestan mucho más de tiempo y a veces los empiezo, pero me doy cuenta que no está funcionando. Entonces he aprendido con el tiempo de soñar con un cuento, con personajes y sus voces y sus historias por mucho tiempo antes de empezar a escribir. Y así pues trato de evitar la pérdida de tiempo y siento que ya tengo como una imagen, veo el cuento completo como una película en mi imaginación antes de sentar a escribirla. Muchos escritores hablan del terror que le tienen a la página en blanco. ¿Cómo eso está en tu caso? No tengo miedo. Trato de no ser como melodramática con el proceso de escribir, ni pegarle mucho misterio. Es un trabajo, es una labor como cualquier otro trabajo. Uno tiene que llegar ahí al trabajo. Si uno no escribe, nada se escribe, no se escribe solo. Entonces todos empezamos con la página en blanco. A veces tomo notas antes en un cuaderno y los tengo ahí, me ayudan, me guían para manejar la página en blanco, pero no siento temor ni miedo. Y en ese mismo orden de ideas, ¿te has bloqueado? O sea, ¿te has sentido bloqueos creativos? Nunca me ha gustado esta palabra porque creo que los escritores no se bloquean, es que el proceso cambia y uno tiene que entender eso. Hay días que yo sé que no puedo escribir porque las palabras no me llegan y sentarme a obligarme a escribir es totalmente inútil. Entonces, ¿qué hago? Me pongo a leer, o voy a ver una película nueva, o me voy al museo y trato de alimentar la creatividad de otra forma y eso me ayuda mientras mi subconsciente está trabajando en la historia. Y luego cuando vuelvo a la página, pues ya estoy lista, ya estoy preparada. A veces muchas de las buenas ideas surgen cuando estás como en ese estado de estar tranquila como un poquito reposada frente al texto. Sí, escribir no es literalmente estar en el acto de escribir con teclas, moviéndose. Escribir es un estado, ¿no? De pensamiento, de reflexión, de soñar. Hay muchas facetas al proceso. ¿Tienes una libreta a la mano para tomar notas de pronto? Sí, claro, siempre tengo un cuadernito pequeño en la cartera. Es de bastante utilidad. Bueno, de alguna manera, entre líneas está la respuesta a lo que te voy a preguntar, pero me gustaría saber si para ti existe la inspiración o la intuición, o esa chispa que se enciende que en términos románticos está pues muy
muy ahí como en el imaginario de los escritores que la inspiración. ¿Tú crees en eso? ¿Sí creo en la inspiración? Sí, claro, pero yo trato de no... creo que la culpa tiene que ver con los mismos escritores que tratan de crear esta imagen de la escritura o de la vida de un artista como algo muy misterioso. Para mí la inspiración es un estado de tiempo completo. Yo siempre estoy mirando, siempre tengo curiosidad a la vida, a los demás, siempre estoy abierta a aprender de los demás y conocer más de lo que sé hoy. Y yo creo que cuando uno vive así, abierto, sabiendo que uno no lo sabe todo, pues reconociendo su propia ignorancia, ya estás viviendo en la inspiración. No estás esperando de que te llegue. Yo creo que estar en un estado de esperando inspiración es un poco arrogante. A mí me gustaría, en ese orden de ideas, preguntarte qué tanta preponderancia o qué tiene en tu acto creativo lo intuitivo, lo racional y lo instintivo, o sea, como que cómo se conjuga todo eso, qué tanto tienes que reflexionar sobre una intuición o simplemente te sueltas a escribir y vas mirando qué va pasando sobre la marcha, cómo funciona ese mecanismo creativo dentro de ti. Trato de escribir sin pensarlo demasiado antes. Y luego todo pues eso lo demás llega después cuando uno está revisando, editando un texto, pero lo que a mí me gusta, no solamente como escritora, sino como lector, es cuando leo un libro, un cuento de un escritor y siento esa magia, o sea, esa conexión muy personal que un escritor tiene con su cuento, con sus personajes, y creo que si uno lo piensa demasiado antes, esa magia que no se puede describir se pierde. Correcto. ¿Has tenido influencias, bueno, hay unas influencias literarias, pero has tenido otras influencias que no sean propiamente la literatura? Pueden ser textos de otras disciplinas que también te hayan nutrido mucho en tus escritos, y también influencias de personas, o por ejemplo, Juan Rulfo decía que un abuelo de él le contaba los cuentos que él escribía, era un poco una metáfora, pero ¿también hay alguna otra persona o algunas otras voces que te nutran constantemente aparte de otros literatos? Yo vengo de una familia muy grande, entonces yo crecí con cuentos y chismes y vidas muy complicadas, y pues eso es un fuente de inspiración, uno puede decir, para un escritor. Pero también yo fui muy influida por la música, por el arte, y también me inspiro mucho con gente que conozco por el camino, que me cuentan sus vidas complicadas. Yo vivo fascinada con la condición humana, de lo que la gente, sobre todo los inmigrantes, han logrado en su vida y todo lo que pasan y aguantan. Pues eso me afecta de una manera muy, muy profunda. En cuanto a tu estilo, pues yo nada más puedo hablar por Vida, que fue el libro que leí, que fue el ganador del premio. Tiene un estilo como un sello muy particular, ¿no? Es conciso, pero es muy diciente a la vez, evoca bastante. ¿Cómo fue tu proceso en ese primer libro para llegar a ese estilo? ¿Cómo llegaste allí? Como te dije antes, ese libro fue como un accidente. Y yo creo que es por eso que pues logré llegar a un estilo que era sincera, se sentía auténtica a la narradora, porque no lo pensé mucho. Llegó un momento en que la voz de Sabina me llegó al oído y empecé a escucharla. Entonces, el primer cuento que escribí en su voz es el primer cuento del libro, que se llama Lucho. Y cuando tenía esa voz clara, que es la voz de una chica de como 14, 15 años, no sé, se me pegó.
y empecé a explorar su vida desde momentos distintos en su vida, cuando es más mayor, más jovencita. Y como te dije, fue como un juego para mí. Oí su voz en mi cabeza, pues la escuchaba y como que me estaba dictando sus propias confesiones. Y eso lo trato de hacer con todos los personajes, todos los narradores de todos mis libros. Pues tengo que primero aclarar esa voz, y a través de la voz conozco su psicología, su historia personal, todas sus traumas, sus deseos, todo eso sale en la voz de un narrador. Digamos, después de ese libro, de ese primer libro, ¿cómo ha sido el proceso con los siguientes? Es decir, ¿te volviste un poco más metodológica después de ese primer libro, que como hablabas de que fue un poco accidente, que estabas escribiendo otra novela y esto llegó un poco de una manera mucho más, de una búsqueda mucho más libre? A partir de allí, ya con un libro publicado, ¿cómo fueron los siguientes? ¿Ya con una metodología más específica? Para mí sí, soy un poco más organizada, pero eso lo hago para no perderme en un texto, porque a mí, y creo que para muchos escritores, uno escribe 50 páginas y como que pierdes la conexión con lo que estás escribiendo, y te preguntas por qué estoy escribiendo esto, ya no me importa, ya ni siquiera estoy interesada en mi propio cuento. Pero comparado con otros escritores, amigos míos, yo sé que ellos son mucho más organizados que yo. Entonces yo tengo muy poquito sentido de organización, pero sí trato de como que guiarme, hacer como un plan muy básico de un libro antes de escribirlo, pero claro que ese plan cambia totalmente por el camino. ¿Nos podrías compartir un poquitico como de esa carpintería que utilizas en términos metodológicos? Pues yo tomo muchas notas cuando estoy escribiendo un libro, entonces siempre me gusta estar en mi escritorio con todas mis notas al lado mío, acompañar con mis notas. Y no es que me refiero constantemente a mis notas, pero como que mantengo ese vínculo y me acuerdo de lo que estaba pensando antes de escribirlo, y eso me ayuda para no perderme y perder la conexión con el texto. Pero lo demás, no, yo escribo en un documento de Microsoft Word en blanco. Yo sé que otros escritores a veces usan programas más sofisticados, yo no. Y escribo y trato de escribir, por ejemplo, yo escribo un capítulo y luego trato de mejorar ese capítulo lo más que puedo antes de avanzar al segundo capítulo. Y así voy haciendo correcciones por todo el camino hasta que termino el libro, y luego cuando se termina, empiezo de nuevo. Una de las, cuando yo he hablado con estudiantes en colegios y universidades, que se han acercado estudiantes a decirme, me gustaría escribir, pero no sé cómo. Tú en tu caso como docente y como escritora, y pensando también en el público de estudiantes sobre todo, ¿qué consejos darías al respecto? Bueno, yo como profesora, también escritora, y como una escritora que tiene muchos amigos escritores, me he dado cuenta de lo que le falta a muchos es disciplina. Yo creo que ese es el secreto máximo de la escritura, es la disciplina de escribir. Mucha gente le gusta la idea de ser escritor o la idea de escribir una novela, pero no tienen la disciplina para hacerlo o terminarlo. Entonces la disciplina simplemente para llegar a la silla, al escritorio, a escribir todos los días o varias horas a la semana es una gran ayuda. Y la cosa es que uno se tiene que motivar solo, porque nadie te está diciendo, mira, tienes que escribir hoy, estamos esperando tu libro, nadie te dice eso. Entonces es una disciplina bastante solitaria. Y pues uno tiene que leer bastante para nutrir su sentido de la escritura, la literatura, pero más que todo yo diría que el secreto es disciplina. Tú como docente también me parece que es importante, y como escritora también, hacerte esta pregunta en términos de cómo ves todas estas nuevas tecnologías, de toda esta
ya los estudiantes leen diferente. ¿Cuál es como tu visión de, digamos, la literatura tradicional frente a las dinámicas, nuevas dinámicas de los lectores, de los jóvenes lectores, de los millennials, de todos estos personajes? Bueno, yo todavía leo libros, no lo leo en iPad, ni Kindle, ni en pantalla. Y creo que está probado que la mente retiene más información cuando uno lee en papel que en pantalla. Cuando yo enseño no permito computadores en mis clases, tienen que escribir todo a mano. Y eso, pues, en los Estados Unidos es más popular usar computadores en las clases. Pero yo creo que si uno está leyendo de cualquier forma es algo bueno. Me preocupo a veces que los jóvenes tal vez no tienen el mismo nivel de atención porque están acostumbrados a leer tanto en fragmentos, en artículos que están escritos para el internet, que tienden a ser rápidos, leídos en un par de minutos, y que no tienen la paciencia de leer libros largos. Claro que yo pienso eso, pero después veo a chicos leyendo a Harry Potter, que es un libro así, y libros enormes. Entonces, pues la verdad es que uno no sabemos cómo va cambiando la literatura con las influencias de la tecnología, pero yo soy muy atrasada en ese sentido. Yo leo libros en papel, me gusta escribir con lápiz. O sea, no se va a acabar. No. En cuanto a tu estilo, ya como que ya hablabas de ese accidente un poco que fue vida, de esa que llegó de una manera espontánea. ¿Cómo ha evolucionado con estos dos nuevos libros y supongo con lo que estás escribiendo ahorita? ¿Cómo es que ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado esa búsqueda estética tuya en la escritura? ¿La voz? La búsqueda, como tu tono, tu estilo narrativo. No sé si ha cambiado, pues cada libro tiene sus cosas distintas, pero también hay cosas en común porque todos salen de mí. Yo solamente soy una persona con una vida, ¿no? Cada voz no es mi voz. La gente a veces se confunde con los narradores, piensan que la voz de la narradora es mi voz, que su vida es mi vida, y no es así. Y como les comenté, ya he escrito varios libros y todos las protagonistas son muy, muy, muy distintas y todas tienen sus voces muy únicas también. Entonces eso cambia con libro a libro, pero yo creo que yo no tengo una voz totalmente fija. ¿Cuál es, en tus clases de escritura creativa, cuáles son como las principales inquietudes por parte de los estudiantes con las que te encuentras? Conectado con lo que dije antes, que muchos les falta disciplina y por la falta de disciplina son muy impacientes. Quieren ser escritores con éxito comercial desde ya y no tienen la paciencia para conocer sus propias limitaciones y el conocimiento para entender que es un camino largo y a veces con bastantes curvas, ¿no? Y son muy impacientes y a veces resisten leer lo que deben leer. Yo siempre les digo que deben leer todo lo que pueden, todo el tiempo, leer los libros no solamente recomendados, los obvios que todos los escritores han leído, pero sino muchos más, libros en traducción, libros que ni siquiera les gusten para tener más conocimiento. Entonces veo a veces que llegan, pues claro que son estudiantes que la gente les han dicho que tienen mucho talento toda la vida y a veces eso les impide porque son muy impacientes. Tocando un poquitico el tema del libro Vida, que es el libro con el que ella se hizo acreedora al premio de narrativa de la Universidad de AFIT, es una serie de relatos de una protagonista llamada Sabina, en la que narra acontecimientos de su vida y de la gente cercana, de los inmigrantes en Estados Unidos.
Lo que me surge me surgen muchas preguntas, pero una pregunta que me surge de la lectura del libro es, para ti, ¿qué significa ser inmigrante? Más allá pues como de las definiciones formales de lo que es ser inmigrante. Pienso que no hay una sola experiencia inmigrante. Y pues en los Estados Unidos, especialmente el último año, que hay tanta conversación en contra de los inmigrantes, eso es una táctica que usan. Hablan de los inmigrantes como un solo grupo. Y los inmigrantes, pues, ser inmigrante es un detalle de la vida, pero no es una identidad completa. Y mi experiencia como inmigrante, hijas de inmigrantes, es la mía, y la de mis protagonistas es la de ellas, pero yo soy parte de una generación completa de inmigrantes, hijos de inmigrantes, y todos con experiencias muy, muy distintas. En mi caso, ser hija de inmigrantes, venir de una familia de inmigrantes, vino con bastante soledad, pero también con un espíritu de comunidad con otros inmigrantes, familias de inmigrantes, entender muy temprano en la vida lo que es el sacrificio, lo que es la añoranza, el dolor, entender lo que son las familias fracturadas, la ausencia, y también lo que es sentir que, pues, que uno tiene una sola vida y que debe aprovecharla para justificar los sacrificios de todos los que vinieron antes de ti y que lucharon tanto para tu futuro. En ese orden de ideas, ¿qué tanto tiene Sabina de Patricia? Bueno, Sabina y yo tenemos ciertos detalles biográficos en común, pero a escribir su vida tenía que darle permiso total de tener su propia vida. Yo tengo mi vida, que la mantengo bastante privada, y es muy distinta a la vida de Sabina. La considero una amiga íntima, y eso es lo que yo quería para los lectores, que la consideraban también como una amiga que han conocido a lo largo de su vida, y con sus defectos, sus errores, sus inquietudes también, sus deseos íntimos. Y pues, como todos sabemos, ninguno de nosotros somos perfectos, todos tenemos nuestros defectos, y eso nos hace humanos. Hay un cuento de Jorge Luis Borges llamado Ulrica, donde un personaje le pregunta a otro, es un profesor colombiano en el extranjero, le pregunta que qué es ser colombiano, y el profesor le pregunta, no sé, un acto de fe. Si yo te hiciera esa pregunta para ti, Patricia, ¿qué significa ser colombiana? Yo no sé. Y pienso que cuando estamos buscando definiciones a todo, perdemos el sentido de todo. Ser colombiano, ¿qué significa? ¿Es existir solamente dentro de fronteras colombianas, o significa ser colombiano con un espíritu colombiano donde quiere que estar uno en el mundo? No sé, yo siempre sentí que crecí como en un mini Colombia en mi casa, aunque vivíamos en la diáspora. Pero igual, yo viví casi toda la vida en los Estados Unidos, y me di cuenta desde muy pequeña que jamás iba a ser considerada americana. La identidad es algo que construimos a nuestra manera, y yo pienso que no deberíamos dejar que los demás nos dictan los términos de nuestra identidad y que nos obligan a quedarnos en categorías fijas. Muy bien, hay un autor de temas que se enmarca dentro de la antropología, pero que fue muy exitoso, que fue Carlos Castañeda, el de las enseñanzas de Don Juan. Él habla del camino con corazón, que es recorrer ese camino en el que uno realmente ama y vibra con él, y realmente, digamos que la supervivencia y el éxito, que son relativos, van llegando a partir de ese camino con corazón. ¿Qué piensas tú sobre eso para pensarnos en los estudiantes de ese camino con propósito en la vida, independientemente de que sea la literatura u otras búsquedas? ¿Qué les podrías decir a ellos? Yo creo que cada uno tiene su camino propio, y en mi caso, no sé
Yo no creo mucho en el destino, pero sí creo que hay ciertas cosas que le suceden a una persona que guían su futuro. En mi caso, como mencioné, vengo de una familia muy grande. Cuando hay más personas en la familia, hay más enfermedades, hay más muertos, más funerales. Entonces yo perdí muchos familiares desde muy pequeña. Y me di cuenta desde muy pequeña que la vida es muy corta y a veces uno no tiene el tiempo para hacer todo lo que uno quiere. Eso me hizo mucho más disciplinada y mucho más enfocada en lo que yo quería lograr, porque siempre sentí el temor de no tener suficiente tiempo. Y no estoy diciendo que eso es algo bueno, porque me produjo mucha ansiedad en muchos momentos de mi vida, pero eso me dio desde muy pequeña un sentido de propósito. Claro que cuando uno tiene un deseo o tiene una visión enfocada o tiene pues una vocación, muchas otras cosas se sacrifican, ¿no? En mi caso fue así, pero yo creo que, pero también pues yo siempre sentí que yo llegué a la escritura un poco tarde en la vida. Como dije, que no empecé a estudiar y escribir en serio hasta que tenía 28 años, ¿no? Pero creo que para cada uno, pues, es distinto. Listo, ya para terminar, te quiero hacer como unas preguntas parecidas a las que te hizo Giuseppe, pero estas son un poco más con respecto a tu vida, no tanto como al libro que Sí. te hizo Giuseppe. Patricia, ¿para ti qué significa la literatura? Literatura es libertad, refugio, pasión, amor. ¿Para ti qué significa escribir? Lo mismo, libertad total. ¿Cuál es tu definición del amor? Mi definición del amor. Bueno, el amor, porque hay amores distintos, ¿no? El amor de padres y hijos, amor de hermanos, amor de amistades, amor de pareja. El amor, claro que es algo incondicional y con eso viene que te aceptan totalmente y que no te quieren cambiar y que te ayudan a ser lo mejor que puedes ser. El amor también es un refugio y pues yo creo que el amor es la razón de ser para todo el mundo. ¿Cuál es tu palabra favorita? Palabra que se puede decir en público. Aquí no hay censura, mentira. Mi palabra favorita. ¿Es en inglés? Paz. Ok. ¿Y la palabra que más detestas? Muchas. Detesto las palabras derogativas, las que son utilizadas para manipular, controlar gente. Hay muchas palabras que escucho desde la boca del presidente de los Estados Unidos que me chocan mucho. Hay días que no me gusta la palabra patria. Hay días que no me gusta la palabra lealtad. Yo creo que la palabra que menos me gusta es mentira. Perfecto. ¿Qué te produce placer? ¿Qué me produce placer? Bueno. Sí, claro. Yo creo que mis momentos más felices es cuando estoy o con mi familia, mis seres queridos, o con mis gatos. Tengo 3 gatos. ¿Y qué es lo que más te desagrada? Sentirme manipulada,
controlada, sentir de una forma a veces muy pasiva que la gente quiere quitarme mi libertad. ¿Cuál es el sonido que te aborrece escuchar, que no te gusta? El ¿Qué? sonido, the sound. Sonido. Alarmas. Despertador, sí. Alarmas de incendio. No, gente gritando, no sé. ¿Y el sonido que más te agrada? Me gusta el silencio. Silencio. Aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiera gustado ejercer? Muchas, muchas, muchas. Yo en algún momento pensaba que iba a ser una veterinaria, bióloga, pintora, tenista y todo a la misma vez. Jamás, jamás, jamás en la vida pensé que iba a terminar como profesora porque yo era muy mal estudiante y faltaba clase mucho, no me gustaba estar en el colegio ni los profesores. Y cuando la gente que me conocía en la infancia se enteran de que yo soy profesora, pues no lo pueden creer. Pero no, realmente creo que hubiera trabajado con conservación de la naturaleza o animales. ¿Y qué profesión nunca hubieras ejercido? Nunca. Abogada. Aquí en Colombia tenemos exceso de abogados. ¿Qué libro salvarías del incendio? ¿Qué? ¿Qué libro salvarías del incendio? Creo que esos primeros que me impactaron de niña, un libro que se llama Giovanni's Room de James Baldwin, Los diarios de Anais Nin, El extranjero, La vida ante nosotros de Roman Gary, esos. Siendo tu primera vez en Cali, con el poquito tiempo que llevas aquí en esta ciudad, ¿qué te llega a la mente? ¿Qué te inspira esta ciudad? Me ha gustado mucho, solamente llevo un día y medio acá, pero veo que es una ciudad con mucha vida, mucha personalidad, mucho color, pues todo el mundo sabe de la música de Cali y la vida nocturna, pero no, pues la gente me parece muy querida, muy alegre y eso se nota hasta por las calles. Me gusta el clima, vengo de Miami, entonces me gusta el calorcito, el sol, pero me ha encantado. Y para terminar, supongamos que el cielo existe y te encontraras a Dios en la puerta recibiéndote. ¿Qué te gustaría que te dijera cuando llegaras allá? Bien hecho. Bueno, muchas gracias. Gracias. Vamos a tener una ronda de preguntas para que aprovechen y le pregunten a Patricia. 5 preguntas.
Gracias, muy buenas preguntas. Eh, bueno, para empezar, como dije antes, que yo vi desde muy pequeña la muerte y lo que significaba llegar a la muerte sin haber logrado lo que querías lograr en la vida. Eh, yo me di cuenta de eso y me llenaba de mucho susto. Y yo creo que por eso llegué en un momento donde me sentía totalmente miserable con la carrera que tenía, que yo pensé, pues, o ahora o nunca, ¿no? Y yo era muy práctica, soy muy práctica, entonces lo que hice fue que me di permiso de tomar 5 años a ver si yo lograba algo como carrera profesional. Y como la vida tiene su propia máquina y mágica, yo me acuerdo que el día pues que decidí eso, que fue como un junio 28 del 2004, y yo dije que si no tengo una seña antes de 5 años, pues voy a abandonar ese sueño y vuelvo a trabajar en lo que trabajaba antes y ya. Y resulta que 5 años después, el junio 23 del 2009, vendí A Vida y otra novela. Me dieron un contrato para los 2 libros. Entonces eso lo tomé como una seña de que debes seguir con lo mismo, con escribir. Pero pues te lo estoy diciendo de una manera muy simple. La verdad es que no fue muy fácil, porque la vida de un escritor es muy solo, muy solitario, y uno tiene muy poco para demostrar con respecto a todo el trabajo que uno hace, ¿no? Uno escribe miles y miles de páginas, tú sabes, y a veces toca botar todas, ¿no? Y pierdes años en algo así. Y una chica anoche, en el evento de anoche, me preguntó cómo hice para... Me preguntó primero qué decían tus padres del hecho de que tú querías ser escritor. Yo le dije que yo tenía la suerte de que mis padres siempre me apoyaron en ese sentido, porque ellos pues adoran el arte y sienten valor para el arte. Pero tengo muchas amistades de escritores que tenían todo lo contrario, y después de haber publicado libros, pues sienten un rechazo total de su familia. Es un camino muy personal y a veces muy difícil y complicado, pero yo sentí por los traumas que tenía desde niña que tenía que hacerlo, o si no iba a terminar muy, muy, muy infeliz. También puede ser como hija de inmigrantes y hija de inmigrantes, que yo sentí personalmente que todas las mujeres que vinieron antes de mí en mi familia habían sacrificado todo para dar sus vidas como madres, como esposas, y que eran mujeres muy inteligentes, con muchos talentos, que nunca tuvieron la oportunidad de seguir esos caminos por sus responsabilidades. Entonces yo pensé, bueno, ahora me toca a mí, ¿qué voy a hacer con todo lo que, las ventajas que tengo, consecuencia de sus sacrificios? Okay. No sé si te contesté bien, ¿sí? Okay. Bueno, a la segunda, rápidamente, los personajes. Eso pues va con lo que dije antes, de que siempre estoy abierta, ¿no? Hay muchos escritores que a veces se encierran en su mundo como escritor y como que pierden la conexión con la vida real. Yo trato siempre de mantenerme conectada a la vida real, no solamente la vida académica como profesora o la vida de una escritora. Soy una persona real y la mayoría de mis amistades ni siquiera leen libros. No les interesa, son gente con vidas complicadas y pues trato de pegarme siempre al mundo, a ver lo que el mundo tiene para contar, y de ahí recibo voces y personajes y los convierto en cuentos. Sí, yo quiero darle gracias a Julián, porque él como escritor, pues él entiende el proceso de un escritor y sabe lo que uno debe preguntarle a un escritor. Y a veces en estos eventos, pues las preguntas son muy, muy superficiales. Entonces yo quiero agradecer por esas preguntas que son, pues, verdaderamente poniéndole cuidado al arte, la escritura y la vida de un escritor.
Bueno, los libros los escribo en inglés, pero en inglés creo que más que en español se nota que yo uso el español bastante cuando escribo en inglés. Entonces, eso se nota en el texto original. Pero a ver, mis libros en español, pues algo muy bonito para empezar, pero la traducción de vida, yo trabajé en esa traducción. No trabajé en la traducción de No es amor, es solo París y me sentí más desconectada, ¿no? Entonces, para la traducción de vida yo pedí que podía trabajar con el traductor, entonces él hacía las traducciones, me las mandaba y siendo una traducción hay frases que no se traducen al español. Entonces, entre nosotros los dos buscamos una forma de describir lo mismo, de buscar el sentido, o a veces uno tiene que tomar la decisión de quitar algo completamente porque pues no tiene el mismo significado en español. Pero finalmente pues es algo muy especial y claro que ver mis libros publicados en Colombia, el país de mis padres, es algo pues que me toca el corazón. Sí. Creo que todos los jóvenes son impacientes y llega un momento cuando les toca la madurez de entender que la vida no les va a llegar de una manera tan fácil. En mi caso también, eso fue hace muchos años, casi no me recuerdo, pero seguramente era muy impaciente también. Y aunque era disciplinada, era impaciente. No sé si hay una fórmula, porque todos saben que tus padres te dan consejos que no los escuchas, los profesores igual, y que todo el mundo quiere aprenderlo todo a su manera. Entonces yo puedo hablar de mis experiencias y quizás algunos de ellos escuchan, pero creo que no hay una fórmula exacta. ¿Sí? Ya siendo escritora, no sé si igual para ti, Julián, yo me he vuelto muy impaciente leyendo los libros de más. Antes yo tenía la disciplina, o sea, yo digo que soy disciplinada, pero también soy muy indisciplinada para otras cosas, ¿no? Como lector, si un libro no me agarra después de 10 páginas, lo abandono. Ya, antes yo leía un libro porque sentía la obligación de terminarlo, aunque no me gustaba. No sé también si hay una respuesta concreta. Yo creo que uno lo siente, uno como lector, a veces uno lee un libro demasiado temprano en la vida y después lo lees años después y es una experiencia totalmente distinta para el lector, ¿no? Entonces, un libro es como una relación íntima entre escritor y lector y a veces, como las relaciones íntimas de la vida real, no te llegan en el momento correcto, ¿no? Entonces, un libro que a mí no me afecta o con la cual no conecto, no significa que sea mal escrito, ¿no? Significa que yo, estando en este momento de mi vida, no me llegó en el momento correcto.
No me gusta juzgar la literatura ni los otros escritores de una manera tan básica, ni decir cosas así tan generalizadas, porque pienso que el arte es arte y no tiene definiciones permanentes, y para cada persona es algo distinto, tiene poderes distintas. Si no me siento conectado con lo que estoy escribiendo, sé que a un lector no le va a importar mis cuentos ni mis personajes. Si yo mantengo ese espíritu que vivo, que estoy todos los días, siento que quiero volver a escribir porque los personajes me están llamando, entonces siento que el texto está vivo, que tiene vida dentro de él. Y pues es un poco de instinto, intuición. No sé si tú tienes una experiencia distinta cuando te das cuenta que un texto pues vale la pena o que uno lo debe abandonar. Generalmente, para mí el factor tiempo es importante, es decir, es un tema que me recorre y se vuelve recurrente en mí, y llega un punto en que digo, tengo que escribirlo, como que ya no puede quedar más como un fantasma que me está acechando, entonces tengo que darle vida. Si se diluye, para mí era, digamos, un síntoma de que no era tan íntimo lo que había que escribir allí, en mi caso. ¿Qué beneficios? No sé, porque no puedo comparar, como esta es la única vida que he tenido y es una vida que ha tenido momentos difíciles, pero creo que también me ha dado tanto, ¿no? La gente me pregunta a veces por qué siempre escribo sobre los latinos o los inmigrantes, y es porque es mi mundo. O sea, existen los Estados Unidos y los Estados Unidos de los inmigrantes, y ahí vivo yo. Y esa es la comunidad que me interesa y en el que siempre he vivido, siempre me he movido, y la que me inspira. Y con eso vienen las experiencias y los deseos, los sueños de esa gente, y yo soy uno de ellos. Entonces eso pues claro que ha determinado toda mi carrera, pero no puedo comparar, no sé. Seguramente si mi vida hubiera sido distinto, pues todo hubiera sido distinto, lo que escribo y mi manera de ver el mundo también. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.